Así que, hermanos, lo dicho, vamos a aprender todos juntos. Profe, vamos a dar la bienvenida, como no puede ser de otra manera, a nuestro hermano querido César Vidal. Bienvenido a Sola Escritura, César. Muchísimas gracias, muy bien hallados y supongo que allí es buenas tardes, aquí es buenos días y no me extrañaría a nadie que alguien nos viera en las buenas noches. En cualquier caso, da exactamente lo mismo. Yo tengo que daros las gracias por esta invitación tan amable y tan gentil para abordar el tema de la deidad del Mesías y para abordarlo además dentro de lo que es una corriente, bueno, en términos históricos contemporáneos muy reciente, pero con antecedentes en la Biblia, que es la de los judaizantes y que todavía va más allá del arrianismo. El arrianismo estaba, bueno, casi a mitad de camino entre el paganismo y la enseñanza bíblica sobre la deidad. Aquí realmente lo que hay es una reducción de Jesús al estado de simple ser humano, de nada más. En ese sentido es bastante claro. Tengo que empezar diciendo, voy a perder un par de minutos con esto, pero me parece indispensable. Tengo que empezar diciendo que estas corrientes judaizantes no solo es que muestran una enorme ignorancia de la escritura, es que en muchos casos incurren en el ridículo. Cuando yo me encuentro con gente que a lo mejor se llama José García Gómez y que es de una isla del Caribe y que es medio mulato y de pronto se cambia el nombre y se llama Abraham ibn David o algo de este tipo y se coloca una kipá, se deja la barba larga y dice que es judío, pues claro, es como si yo me tostara un poco la piel, me pusiera a cantar flamenco y dijera que soy gitano. O sea, todo el mundo se reiría y diría, este sujeto está loco, está haciendo el ridículo, ¿cómo puede ser tan tonto con los años que tiene, ¿no? Y entonces con esto sucede exactamente igual. Entonces cuando tú te encuentras a gente que por supuesto no conoce el hebreo, no conoce la historia y lamentablemente sobre todo no conoce las escrituras, que pretende que de alguna manera porque copian ciertos aspectos externos, pues eso los convierte en israelitas, bueno, esto es, insisto, es absolutamente ridículo. Para terminar de ser ridículo, muchas veces los atavíos que se ponen ni existían en la época de Jesús. Es decir, son cosas que surgen en la Edad Media o más tarde, con lo cual haces todavía más el ridículo en este sentido. Pero aparte de ese elemento, y supongo que habrá posibilidad luego en un tiempo de preguntas de afinar algunas cosas, yo me voy a centrar en el tema de esa divinidad del Mesías, porque es una enseñanza central de la Escritura que tiene una enorme importancia y que además marca la diferencia de la enseñanza del cristianismo en el Nuevo Testamento con otros monoteísmos que puedan existir, como por ejemplo puede ser el de los sikhs o puede ser el de los musulmanes. La Biblia es muy clara de entrada y este es un elemento que hay que señalar desde el principio en el sentido de que solamente existe un Dios. Es decir, no se puede hablar ni mucho menos de varios dioses, como sería el caso, por ejemplo, de la teología de los testigos de Jehová, que creen que el Hijo es un Dios, pero no es el gran Dios, que es el Padre, sino que la Biblia deja muy claro que en realidad solo tenemos la existencia de un Dios y que no hay ningún Dios antes ni después. Por ejemplo, si vamos a Isaías, capítulo 43 y versículos del 10 en adelante, dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Esto es, en ese sentido, algo clarísimo. La Biblia habla de un monoteísmo, pero sí deja muy claro que ese Dios es un Dios que existe en tres personas. De hecho, la Biblia desde el Antiguo Testamento, y lamentablemente la gente suele conocer muy mal el Antiguo Testamento, deja ya de manifiesto que precisamente el Mesías es Dios, y eso es enormemente importante. Si vamos, por ejemplo, a Isaías, capítulo 9, y en Isaías, capítulo 9, versículo 6,
cuando Isaías anuncia lo que va a ser el nacimiento del Mesías, dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esto es tremendamente importante porque la referencia al Mesías, hay un consenso, hay un acuerdo tanto entre cristianos y judíos como que aquí se está hablando del Mesías, empieza diciendo algo muy importante. El niño nace, pero el hijo no nace, el hijo es dado. Y esto es tremendamente importante. El niño nace porque efectivamente Jesús, como ser humano, tuvo un principio en el momento en el que nació. Pero como hijo no podía nacer porque era eterno, porque era Dios y por lo tanto solo podía ser dado. De manera que el profeta Isaías en primer lugar deja claro que el niño va a nacer, pero el hijo se va a dar, no es un hijo que vaya a nacer. Y ese hijo tiene una serie de nombres que son nombres típicos de Dios. Admirable es un nombre que se aplica a Jehová en el Antiguo Testamento. Lo que aquí traduce Dios fuerte, en hebreo en realidad es el término el Gibor. El Gibor se traduciría mejor como Dios heroico y sin duda descender hasta la tierra y morir en la cruz implica mucha heroicidad, pero ese título de el Gibor, de Dios heroico, es un título que solo se aplica en Isaías a Jehová. Es decir, de nuevo, cualquiera que leyera en hebreo el libro de Isaías se daba cuenta de que Isaías estaba diciendo que ese niño que iba a nacer, que ese hijo que se iba a dar, era el propio Jehová y, por supuesto, se le llama también Padre eterno y Príncipe de paz. El Mesías no iba a ser solo un hombre, el Mesías iba a tener una naturaleza humana y una naturaleza de carácter divino, de carácter eterno. Esto lo volvemos a encontrar si vamos, por ejemplo, al libro del profeta Miqueas, 5:2, donde en Miqueas se hace una referencia al lugar en el que nacería el Mesías. Es una profecía que conocemos mucho, pero que generalmente no terminamos de ver en su contexto y que se nos escapa. En Miqueas capítulo 5 y versículo 2 dice de la siguiente manera: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquel que va a nacer en Belén, aquel que nacerá en Belén como Mesías, aquel que va a ser Señor en Israel, es un personaje que viene saliendo desde el principio y que viene saliendo desde la eternidad. Algo que solamente se puede decir de Dios porque ninguna de las criaturas que existen, incluso aunque sean anteriores al ser humano, como es el caso de los ángeles, son criaturas que existen desde la eternidad. En este sentido, de nuevo, el Mesías aparece unido a la idea de eternidad, a la idea de que es Dios. Las profecías también marcan muy claramente que ese Mesías va a ser el propio Jehová, es el propio Jehová el que va a cumplir las profecías mesiánicas. Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Isaías y nos vamos al capítulo 40, aparece una profecía que nos tiene que sonar mucho de los evangelios, pero que generalmente cuando la leemos en los evangelios no vemos toda la relevancia que tiene. En Isaías 40 y versículo 3 dice lo siguiente: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. La profecía es una profecía que efectivamente se cumple en Juan el Bautista. Los 4 evangelistas señalan como la voz que clama en el desierto, preparando el camino a Jehová nuestro Dios, es precisamente la voz de Juan el Bautista. Y de hecho, el propio Juan el Bautista, cuando le preguntan quién eres y le dice, ¿eres el profeta? Y él dice, no. ¿Eres el Mesías? Y dice, no. Y le dicen, bueno, ¿quién eres? Él dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Ahora, es muy interesante lo que dice aquí, porque en la profecía de Isaías 40, versículo 3,
no está diciendo que la voz que clamaría en el desierto iba a preparar el camino a un simple hombre. Se lo estaba preparando a Jehová nuestro Dios. ¿Verdad? Precisamente aquel al que Juan le prepararía el camino, y es evidente que el camino se lo preparó a Jesús, era Jehová nuestro Dios. Era Jehová nuestro Dios el que iba a cumplir esa profecía de Isaías. Vamos a ir al libro de Zacarías para ver alguna profecía mesiánica más, donde de nuevo es el propio Jehová el que cumple las profecías mesiánicas. Las profecías mesiánicas indican que es el propio Jehová el que iba a cumplir esas profecías mesiánicas, no otro ser, no otro personaje, sino él. Si vamos, por ejemplo, a Zacarías, capítulo 2 y versículo 10, aparece una profecía muy hermosa, además en el contexto en el que se escribió el libro de Zacarías, muy importante, porque el pueblo estaba muy desanimado, llevaban más de 10 años de regreso a la tierra, aquello no parecía que funcionara lo más mínimo, el desánimo había cundido, y entonces aparece una profecía que es enormemente clara, que dice así. Zacarías, capítulo 2 y versículos 10 y 11, y dice así: Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. La profecía es una profecía muy clara. Quien va a venir y va a morar, se va a manifestar precisamente en Jerusalén, va a ser el propio Jehová. Y cuando eso suceda, se va a producir un fenómeno espiritual que hasta entonces no se ha producido. Y es que gente de muchísimas naciones se van a unir al único Dios verdadero y se convertirán en su pueblo. Esta es una profecía totalmente cumplida con la venida de Cristo. Cristo vino, estuvo en Jerusalén, y las naciones en ese momento, por primera vez en la historia, se volvieron hacia Dios, gente de las naciones, y se convirtieron en pueblo de Dios que no habían sido hasta entonces. De nuevo, la profecía, quien la cumple, según el profeta Zacarías, no es otro que el propio Jehová. Es Jehová el que vendría a morar. Es Jehová, además, el que atraería a gente de las naciones hacia él para que fueran su pueblo. No solo eso, la profecía de Zacarías, vamos a ir al capítulo 11, nos muestra en cuánto sería valorado Jehová en el momento en el que como Mesías caminara en la tierra. Y es enormemente interesante. Vamos a ir de nuevo a Zacarías, capítulo 11 y versículos 12 y 13, y fíjense lo que dice Zacarías acerca de la valoración en que sería valorado el propio Jehová. Zacarías 11, versículo 12 dice: Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Es algo bastante claro que Jehová iba a ser valorado en 30 monedas de plata. Esta es una profecía que se cumple en Jesús el Mesías, cuando Jesús es vendido precisamente por 30 monedas de plata. Ahora, Zacarías no está diciendo que un simple hombre sería valorado, aunque fuera el Mesías, sería valorado en 30 monedas de plata. Dice que es el propio Jehová el que sería valorado en 30 monedas de plata, lo cual es ciertamente una prueba bastante clara de esa divinidad del Mesías. No solamente eso, vamos a ir también aquí en Zacarías al capítulo 12 y
vamos a ver el versículo 10, porque en el versículo 10 está hablando Jehová y de nuevo aparece una profecía ya cumplida y cumplida por Jesús. Dice así en Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La profecía de mirarán a mí a quien traspasaron tiene su cumplimiento en Juan 19:37. El propio Juan dice que en el momento en el que traspasaron el costado de Jesús para comprobar si había muerto ya y estaba en la cruz, en ese momento se cumplió esa profecía de Zacarías, que es una profecía que tiene que cumplir el propio Jehová y que es una profecía en la que se dice con claridad que mirarían a Jehová el que traspasaron. Las profecías mesiánicas en algunos casos aparecen descritas en categorías humanas, pero en muchos casos, como estos que estamos viendo, el Mesías no es nada más que el propio Jehová. Vamos a ver otro pasaje de otra de estas profecías en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, donde de nuevo el evangelista Juan identifica a Cristo con el propio Jehová. Dice en Juan capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 36, Juan 12, 36. Y dice así: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y uno se preguntaría, ¿y cuándo vio Isaías la gloria de Cristo y habló de él y dijo esto? Acompáñenme a Isaías capítulo 6 y vamos a ver a quién vio Isaías, que según Juan lo que vio fue la gloria de Cristo y pronunció esa profecía que se cumplió en Cristo. Vamos a ir a Isaías. Isaías capítulo 6. Y es un texto importante porque empieza recogiendo la vocación de Isaías y fíjense lo que dice desde el versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Estas palabras que le dice en ese momento
el propio Jehová a Isaías. Juan dice, eso se cumplió cuando no quisieron escuchar a Jesús. ¿Y cuándo dijo eso Isaías? Cuando vio la gloria de Jesús y escribió sobre ella. Pero cuando vamos a Isaías 6, la gloria que está describiendo Isaías es la del propio Jehová. Es aquel cuya gloria llena la tierra. Es aquel que es llamado Santo, Santo, Santo. O Juan estaba muy liado y muy despistado y le atribuía a Jesús cosas que tenían que ver con Jehová, o Juan estaba dando en el centro de la diana, diciendo, cuando en un momento determinado Isaías vio la gloria de Jehová y profetizó lo que iba a suceder, la incredulidad de Israel, lo que estaba viendo era la gloria del Mesías, porque el Mesías es el propio Jehová. Y en este sentido, las referencias en el Antiguo Testamento al hecho de que el único Dios que existe es el Mesías son muy claras. Segundo, no solo es que el Antiguo Testamento señala que el propio Jehová sería el Mesías, y hemos visto una serie de profecías cumplidas por Jesús, que era el propio Jehová el que tenía que cumplirlas. Es que además los contemporáneos de Jesús entendieron perfectamente que Jesús afirmaba que era igual a Dios. Y, por supuesto, no lo vieron con agrado porque muchos de ellos no creían en Jesús. Si me acompañan ustedes a Juan, capítulo 5, donde se recoge precisamente una de las controversias que se produce entre Jesús y sus adversarios, entre el pueblo judío. En Juan, capítulo 5, vamos a leer desde el 16, dice lo siguiente. Está hablando antes del paralítico de Betesda, al que Jesús ha curado, el revuelo que se produce porque Jesús ha curado al paralítico. Y dice así Juan 5, versículos del 15 en adelante. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Hijo de Dios no es un ser inferior al Padre, no es una criatura que tiene principio, no es alguien que no ha existido eternamente. Por el contrario, la Biblia nos ha mostrado que sus salidas son desde la eternidad, que es un Padre eterno y que además se da la circunstancia que cuando dice que Dios es su Padre, no se está colocando en una posición de criatura que tuvo un principio. Los judíos de la época de Jesús lo entendieron. Habían pensado que efectivamente había que apedrear a Jesús porque había curado en sábado. Pero cuando Jesús dijo que efectivamente Dios era su Padre, de una manera muy distinta a como podríamos decirlo cualquiera de nosotros, en ese momento, como dice Juan, procuraban todavía matarlo con más empeño. Porque no solamente es que no seguía la interpretación del sábado que ellos seguían, sino que decía que Dios era su Padre y por lo tanto se hacía igual a Dios. Es decir, de manera bastante clara, los contemporáneos judíos de Jesús comprendieron perfectamente que Jesús se estaba arrogando, se estaba dando la categoría de la divinidad. Vamos a ver otro pasaje en este sentido, que también es muy claro en Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Y vamos a ver los versículos, vamos a leer desde el versículo 21. Es un texto muy importante. Dice así en Juan 8 del 21 en adelante. Otra vez les dijo Jesús,
yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La expresión yo soy es una expresión que va más allá del presente indicativo del verbo ser. Si yo digo yo soy César es algo evidente, pero decir que una persona es yo soy es atribuirse el nombre de Dios de Éxodo capítulo 3. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3, donde aparece por única vez ese nombre de Dios hasta que vuelve a aparecer en el Evangelio de Juan, donde Jesús se atribuye ese nombre. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Y dice en Éxodo capítulo 3 y versículos del 13 en adelante. Éxodo 3 del 13 en adelante. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Jesús, 1500 años después, casi 1500 años después, podía decir, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. La salvación de los pecados implica reconocer que Cristo es el yo soy. Y esto es algo que, por supuesto, la gente que en aquellos momentos estaba escuchando a Jesús comprendió perfectamente. El hecho de que al decir que efectivamente era el yo soy, Jesús estaba afirmando que era Jehová. Fíjense en este mismo Evangelio de Juan, en este mismo capítulo 8, lo que dice al final del episodio. Dice así, 8 de Juan, versículos del 54 en adelante. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Si Jesús hubiera querido decir simplemente que antes de que existiera Abraham, él había existido, hubiera dicho, bueno, pues antes de que Abraham fuese, yo ya existía. Y los otros hubieran pensado, este es un pobre loco y punto. Pero lo que hace Jesús es utilizar el yo soy, que es el título de Dios en la zarza ardiente en Éxodo 3:14. Antes de que Abraham fuese, yo soy. E inmediatamente agarraron piedras para lanzárselas. Jesús estaba aplicando el título de Jehová en la zarza ardiente y apenas unos versículos antes había dicho algo tremendo. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. No es posible obtener la salvación cuando no os dais cuenta de que soy el propio Dios que se manifestó a Moisés, el que ahora me manifiesto a vosotros. Y si no lo creéis, moriréis en vuestros pecados. Por cierto, de hecho, a Jesús lo condenan a muerte precisamente porque se aplica una característica que solamente se puede aplicar Dios. Les voy a pedir que me acompañen a Marcos, capítulo 14. Como por regla general, el Antiguo Testamento no es muy conocido
y los judaizantes lo desconocen de una manera deplorable, no se dan cuenta de hasta qué punto este pasaje es enormemente interesante. Si me acompañan a Marcos, capítulo 14 y versículos, vamos a leer, es el proceso de Jesús ante el Sanedrín, y vamos a leer desde el versículo 55 para que puedan ver el contexto. Marcos 14, desde el versículo 55. Y dice así: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándolo ser digno de muerte. ¿Qué es lo que dice Jesús que provoca su condena a muerte? No el que diga que es el Mesías. De hecho, uno podía decir que era el Mesías, podía ser un falso Mesías, pero eso no estaba castigado con la muerte en la ley de Moisés. Lo que provoca la inmediata condena de Jesús, y el sumo sacerdote lo capta, es que Jesús dice que va a venir sobre las nubes del cielo. Cualquiera que conozca bien el Antiguo Testamento y cómo se utiliza la expresión venir sobre las nubes del cielo, sabe que es una expresión que siempre se utiliza solo para hablar del juicio de Dios. Los profetas lo utilizan vez tras vez. Isaías habla del juicio de Dios sobre Egipto y dice que Dios entrará en Egipto sobre las nubes del cielo. Amós habla del juicio de Dios sobre Israel y dice que Dios entrará en juicio sobre las nubes del cielo. Es una expresión que se repite mucho en los profetas en el Antiguo Testamento, pero siempre referida a Dios. Jamás hay un ser humano que vaya sobre las nubes del cielo. El ir sobre las nubes del cielo es una expresión del juicio de Dios en distintos momentos de la historia y que solo Dios puede ejecutar. Cuando Jesús dice: vais a ver cómo yo vengo sobre las nubes del cielo, Jesús está diciendo: yo soy Jehová, y Jehová que va a actuar en juicio. Y la respuesta del sumo sacerdote es la respuesta que había que esperar de un sumo sacerdote que no creyera que Jesús era quien decía ser. Ha blasfemado, ha dicho que es Jehová, lo habéis oído, merece la muerte, y como dice aquí, por unanimidad lo condenaron a muerte. De manera que los judaizantes puede que no se enteren, pero los judíos de la época de Jesús, claro que comprendían perfectamente que Jesús se hacía igual a Dios, que Jesús pretendía ser el yo soy y por eso intentaron apedrearlo, y que además Jesús pretendía ser el Jehová que viene sobre las nubes del cielo, que por lo tanto era Jehová, y como era un hombre, lo que merecía era que lo mataran. Por cierto, tengo que decir que el propio Talmud, que es el libro sagrado de los judíos, es un libro en el cual se afirma claramente que Jesús dijo que era Dios. El Talmud dice que, claro, lógicamente eso es mentira. Y dice, porque también dijo que iba a volver y no ha vuelto y por lo tanto mintió, y como Dios no puede mentir, pues obviamente Jesús no podía ser Dios. Pero el Talmud reconoce que efectivamente Jesús se proclamó Dios, y por eso es por lo que las autoridades
espirituales de Israel le tenían que condenar a muerte y lo tenían que matar. De manera que, por supuesto, ellos entendían muy bien esto, seguramente porque ellos conocían el judaísmo, no como los judaizantes que están verdaderamente perdidos en cuanto a ese tema. La Biblia no solo señala que los profetas hablaron de la divinidad, de la deidad del Mesías, no solamente deja de manifiesto que los contemporáneos de Jesús comprendieron que se atribuía divinidad y por eso no solamente intentaron apedrearlo, sino que lo condenaron a muerte. La Biblia además sostiene que los ángeles ven al Hijo como Dios. Si me acompañan a la carta a los Hebreos, y la carta a los Hebreos es un texto extraordinariamente interesante. Hace muy pocos meses he dado un curso sobre Hebreos. Es un texto muy interesante porque en él el autor de la carta a los Hebreos se está refiriendo a judíos que creyeron en su día, pero han ido pasando los años y empiezan a tener dudas de que efectivamente Cristo fuera quien decía ser. Y el autor de la carta a los Hebreos va a mostrar a lo largo de la carta no solo cómo todo el sistema de Israel va a desaparecer enseguida. Esta carta se escribió poco antes del año 70 en que fue destruido el templo. No solo cómo la ley de Moisés ya no rige sobre nosotros, porque nosotros estamos sujetos al nuevo pacto, que es un pacto mejor y muy superior al pacto que Dios hizo con Moisés y con Israel, sino que además empieza la carta en el primer capítulo mostrando cómo Cristo es Dios. El segundo capítulo hablará de su humanidad, pero ya ese primer capítulo de la carta a los Hebreos empieza mostrando que Cristo es Dios. Voy a leerles los los dos primeros versículos y luego vamos a ver la referencia a los ángeles que quería mostrarles. Pero la carta a los Hebreos empieza diciendo así en el capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. El texto griego es más contundente que lo que aparece en esta traducción. El texto griego está diciendo que Dios en el pasado habló en muchas ocasiones y de muchas formas a través de los profetas, pero ahora ha hablado en estos últimos tiempos de manera definitiva y literalmente en griego pone en Hijo, en la persona del Hijo. Dios ha hablado ya de manera definitiva, total, absoluta, como Hijo. Y esa revelación de Dios como Hijo es lo que zanja y consuma y perfecciona esas revelaciones parciales de muchas maneras, en muchas ocasiones, que Dios hizo a través de los profetas. Pero unos versículos más abajo dice lo siguiente para que lo escuchen los ángeles. Capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. La afirmación de las Escrituras al respecto no puede ser más clara. A los ángeles les ordena que adoren al Hijo. Es imposible rendir adoración a alguien que no sea el mismo Jehová. Y al mismo tiempo el Padre llama Dios al Hijo, cuando el propio Jehová, como hemos visto en Isaías 43:10, dice que no ha habido ningún Dios antes que Él, ni habrá ningún Dios después de Él. El Padre está reconociendo que el Hijo es el mismo Dios. Cuarto, hemos visto cómo los profetas hablan de que el Mesías es Dios, es el propio Jehová. Hemos visto cómo los contemporáneos de Jesús
comprendieron a la perfección que Jesús se hacía igual a Dios e intentaron apedrearlo porque pretendía que era el yo soy. Hemos visto cómo los ángeles reconocen y adoran como Dios al Hijo. Vamos a ver cómo los primeros cristianos no tenían la menor duda, pero ni la menor duda de que Cristo era Dios. No un Dios, no un simple ser humano, sino que era el mismo Dios. Y, por supuesto, esto fue algo que en algunos casos fueron comprendiendo con el paso del tiempo, pero que lo captaron a la perfección. Hay muchos ejemplos, pero vamos a ver alguno de ellos. Por ejemplo, vamos a ir a Juan, capítulo 20, el pasaje de la resurrección, en Juan, capítulo 20, y vamos a leer a partir del versículo 24, donde dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La reacción de Tomás cuando vio que efectivamente Jesús había resucitado. Jesús apareció en medio de ellos y le dijo: Tomás, tú que no creías, mete tu mano en mi costado, mete tu dedo en mis manos para que veas que soy yo y no soy otro. La reacción de Tomás fue en ese momento decirle a Jesús: Señor mío y Dios mío. Ahora, Jesús podía haberle dicho: no, Tomás, aquí te has sorprendido demasiado, estás muy abrumado, yo ni soy Señor, ni soy Dios, yo soy el Mesías humano, solo, a secas. Pero no es eso lo que dice Juan que sucedió. Lo que dice que sucedió es que en ese momento Jesús le dijo: bienaventurado tú, porque me has visto y has creído, pero más bienaventurados aquellos que sin verme han creído. Para los primeros cristianos era más que evidente que Jesús era Dios. Aparece así, por ejemplo, en las cartas. Si vamos a Romanos, capítulo 9, en un pasaje de enorme relevancia, porque Pablo está expresando cómo el pueblo de Israel ha tenido una serie de bendiciones y no las ha sabido aprovechar. Dice así en Romanos capítulo 9 y versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La afirmación de Pablo en Romanos 9:5 no puede ser más clara. Cristo es Dios y es el Dios bendito por todos los siglos. Amén. Es enormemente clara la afirmación de Pablo en cuanto a la divinidad de Cristo. Vamos a ver otro pasaje de Pablo donde esto se repite en Tito, capítulo 2, uno de los últimos escritos de Pablo. Y en Tito, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 11, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Pablo tiene muy claro
que el gran Dios y Salvador no es otro que Jesucristo, o como dice en Romanos 9:5, que Cristo es el Dios bendito por todos los siglos. No solo lo cree Pablo, también cuando escribe sus cartas, Juan nos lo dice. Si vamos, por ejemplo, a la primera carta de Juan y leemos el final de esa primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20, y quisiera insistir en que estamos viendo pequeños botones de muestra, pequeñas pinceladas. O sea, hablar simplemente de la divinidad de Cristo en Pablo o en Pedro o en Juan nos llevaría horas. Simplemente estamos dando algunas pinceladas. Pero en esa primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La afirmación de Juan no puede ser más clara. Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a ver lo que pensaba Pedro al respecto. Hemos visto a Tomás, hemos visto a Pablo, hemos visto a Juan. Vamos a ver lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Y de nuevo es muy claro porque es el inicio de la carta. Dice así, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Las palabras de Pedro no pueden ser más claras. Nuestro Dios y Salvador es Jesucristo. De manera que por, de alguna forma, resumir lo que hemos podido ver hasta ahora, la idea de que el Mesías es Dios aparece recogida en el Antiguo Testamento. Los profetas hablan de esas profecías que cumplirá Jehová y que cumplió Jesús. El hecho de que Jesús afirmaba ser ese Dios le tuvo como consecuencia en algún momento que intentaran apedrearlo y en algún momento que finalmente acabaron condenándolo a muerte. Por supuesto, los ángeles recibieron la orden de Dios de adorar a Cristo como al propio Dios, y desde luego los primeros cristianos lo vieron como Dios, lo adoraron como Dios, lo calificaron como Dios, y eso lo podemos ver en testimonios como el de Pablo, el de Pedro, el de Juan o el de Tomás. Insisto, solo hemos visto algunos pasajes porque efectivamente hay docenas de pasajes que podríamos mencionar y porque quiero que tengamos un tiempo para poder formular preguntas. Pero llegamos a la conclusión y tengo que detenerme en 5 aspectos que de alguna manera caracterizan a los movimientos judaizantes y que tengo que dedicar por lo menos 4 o 5 minutos en hablar de ello porque creo que es una conclusión adecuada. Primero, los movimientos judaizantes son, para aquella persona que conozca las Escrituras o conozca verdaderamente la historia de Israel, absolutamente ridículos. Ridículos de verdad. Que un gentil se vista como un judío de la Edad Media o se coloque en la cabeza una kipá, que todavía en el siglo XV, cuando expulsaron a los judíos de España, ni siquiera la mayoría de los judíos llevaba, o que en un momento determinado se vistan como los judíos jasídicos del siglo XVIII del este de Europa, que están a casi una distancia de 20 siglos de Jesús, es absolutamente ridículo. Y en este sentido eso es tan ridículo como si yo me vistiera de piel roja, me colocara un penacho de plumas y pretendiera que soy un jefe indio. No, soy un blanco haciendo el ridículo y desgraciadamente hay mucho de ridículo en esto. Segundo,
Es gente que no comprende quiénes son, según la Biblia, los descendientes de Abraham y quiénes son los que reciben las promesas formuladas a Abraham. Y esto es muy importante. Y tampoco entienden el papel que ha tenido la ley y que ya no tiene para nosotros. Si me acompañan a la carta a los Gálatas, que es un gran remedio contra judaizantes, porque las herejías se repiten a lo largo de la historia, y es curioso que Pablo, cuando habla de esos judaizantes de Galacia, los llama necios, y hay algún momento en que incluso la palabra que utiliza en griego sería un equivalente a nuestros descerebrados. Cuando muy piadosamente la Reina Valera traduce Gálatas insensatos, en realidad el texto griego está diciendo Gálatas descerebrados. Es decir, vosotros se supone que tendríais que tener algo dentro de la cabeza, pero el cerebro lo debéis de haber dejado por algún sitio perdido, al hablar de estos judaizantes. Y entonces Pablo dice lo siguiente en Gálatas capítulo 3, del 22 en adelante. Dice así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo mismo que dijo Juan el Bautista y lo que dijo también Jesús. Cuando Juan empezó a llamar al arrepentimiento, a la conversión, a los judíos, y los judíos llegaban y decían, pero nosotros somos judíos, no nos hace falta eso, Juan. Juan les decía, no me digáis que sois linaje de Abraham, porque Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Y Juan hacía un juego de palabras en hebreo muy gracioso, porque hijos se dice benim y piedras es ebenim. Y entonces Juan les decía, Dios puede sacar benim de las ebenim que hay aquí. O sea, no me digáis esto, porque el hecho de que por vuestras venas corra la sangre de Abraham, a Dios no le importa nada, no sirve de nada. Y lo que Pablo está diciendo aquí es tremendo. ¿Tú pretendes que eres descendencia de Abraham? Si no has creído como creyó Abraham y crees ahora en el Mesías, tú no eres descendencia de Abraham, aunque tengas una línea recta que viene desde Abraham, que es dudoso en la mayoría de los judíos actualmente, pero suponiendo que así fuera, tú no eres descendencia de Abraham. ¿Tú no crees en Jesús el Mesías? Pues no eres heredero de las promesas, porque la descendencia de Abraham son los que creen en Jesús el Mesías y reciben las promesas. ¿Tú crees en Jesús el Mesías? Pues entonces no estás bajo la ley, porque la ley implica estar bajo maldición y Cristo murió para que no estuviéramos bajo maldición y la ley dura hasta la venida del Mesías. Y una vez que llegó el Mesías, sucede que ya no estamos bajo la ley. Y además vivimos en una realidad espiritual que es la de la verdadera descendencia de Abraham, la de aquellos que han creído en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, la de aquellos que no importa que sean judíos o gentiles, que sean esclavos o libres, que sean hombres o mujeres, porque lo que importa es que hayan creído en el yo soy, es que hayan creído en ese Jehová que cumplió las profecías, es que hayan creído en el Mesías que murió expiatoriamente por los pecados de nosotros. Y el mensaje en este sentido de los judaizantes es un mensaje que no solo resulta ridículo, sino que además no comprende quién es la descendencia de Abraham,
coloca de nuevo la maldición de la ley encima de aquellos que creen o quieren creer, resulta antibíblico y sobre todo es blasfemo, porque reduce a Jesús, que es el propio Dios encarnado, a la categoría de un simple ser humano. Es absolutamente blasfemo. Voy a concluir con una anécdota de hace ya bastantes años. Yo creo que hace más de 20 años, quizá más cerca de los 25 años que de los 20. Me invitaron en un momento determinado a un debate en televisión sobre la persona de Jesús. Tengo la sensación que de los que estábamos, el único que era creyente era yo. Había algún sacerdote, había algún teólogo, pero estoy convencido de que el único creyente era yo. Y en un momento determinado, cuando estaban hablando acerca de, bueno, la cruz, el significado que podría tener, bueno, que no es necesario que Jesús resucitara, todo este tipo de cosas, hubo un momento en que yo dije, el gran problema, uno de los grandes problemas del ser humano es el problema del mal. ¿Dónde está Dios cuando existe el mal? Y mucha gente, ante algunos de los grandes horrores del siglo XX, como por ejemplo el campo de exterminio de Auschwitz, se preguntan ¿dónde está Dios en medio del mal? Y la única fe que da respuesta a eso es el cristianismo bíblico, porque el cristianismo bíblico dice Dios estaba colgando de una cruz y en un momento determinado, aunque lo dejaron en la tumba, la muerte no podía retenerlo y resucitó. Ese es el gran mensaje del cristianismo. Dios no ha enviado a un simple ser humano, como en la época de Moisés o de los profetas. Dios no ha cargado sobre una especie de Dios pequeño o mini Dios, como pretenden los testigos de Jehová, la tarea de la salvación, sino que Dios ha asumido totalmente esa situación precisamente para salvarnos a nosotros. Y voy a leer para concluir precisamente uno de los pasajes de la Escritura donde de nuevo se hace énfasis en cómo el mismo Dios efectivamente se despojó, se vació de todo por nuestra salvación. Es un pasaje que está en la carta a los Filipenses, capítulo 2, y dice así en Filipenses 2, desde el versículo 5. Filipenses 2:5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús no es un simple hombre que empezó su existencia en algún momento, pues en el año 5 o 7 antes de nuestra era. Jesús era igual a Dios, existía en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios y tomó forma humana, forma de siervo, y así fue a la muerte de cruz. Y por eso, ante el nombre de Jesús, se dobla toda rodilla y toda lengua terminará confesando que Jesús es el Mesías, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Muchísimas gracias por su atención y si hay preguntas, pues intentaré responderlas. Bueno, profe, yo la verdad que me he quedado un poquito embelesado de mientras estaba intentando arreglar un poquito alguna cosita por aquí. La verdad que una bendición. Como estabas diciendo, es algo, no es una cosa de segundo grado. Estamos hablando de doctrina nuclear, de algo fundamental en nuestra fe cristiana. Y yo, pues ya sabéis, como pues siempre, ya sabéis que siempre sí que soy más preguntón. Y ahí voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Y solamente le vamos a hacer, si le parece bien al profe, dos preguntas.
y ya lo dejamos porque, claro, tampoco queremos abusar de su amabilidad. Dicho también, ya dicho de paso, me han preguntado que cuánto cobraba por estar aquí y la verdad se ha dicho que el hermano al revés los atiende como hermanos en Cristo y no es gratuitamente, nos está haciendo él el favor de estar entre nosotros, ¿vale? De todas maneras, quien quiera ver algún tema más de nuestro hermano, ¿vale? Tenéis la página que es cesarvidal.com, ¿vale? Ahí lo tenéis para si queréis ver más contenido, que tiene contenido y muy bueno, ¿vale? De Dios, 100%, así que cualquiera, ya sabéis, ahí tenéis el enlace, pincharle y nada, adelante. Dicho esto, César, yo tengo esta pregunta que se repite muchas veces, es como una especie de bucle, siempre están con este texto encima y la verdad que sí quería decírtelo porque de aquí sí que quiero sacar un extracto y me gustaría que lo viera usted, ¿vale? Mira, dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿quién? Al Padre, el único Dios verdadero. Dicen, claro, este es el único Dios verdadero, el Padre. Entonces, si Él es el único y la palabra que aparece por ahí es mono, entonces no puede haber otro, es ese solo. Y esa es la idea de Jesucristo. ¿Qué nos puede responder a esto, hermano? Pues yo pienso que Juan debía de tener muy mala memoria o entendió muy mal a Jesús, porque en 1 de Juan capítulo 5 y versículo 20 dice lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De manera que Juan entendió perfectamente a Jesús. A lo mejor hay gente que entiende mejor a Jesús de cómo lo entendió Juan, pero el Juan que recoge esa frase en su evangelio es el que concluye su primera carta diciendo que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, has visto, ¿no? Sin mucho marear, sin ir a griego, porque hay veces que se aprovechan de eso, que yo lo he visto por aquí algunas veces, que quieren meter a la gente en griego y en gramática, y claro, hay gente que, oye, no entiende de esas cosas. Claro, y les mete... No, el problema está en que como no suelen saber griego, hebreo todavía menos. Bueno, tú puedes engañar a una persona que no lo sabe. Es decir, a mí se me acerca alguien ahora y me dice que en persa determinada palabra significa algo y yo me lo creo o no me lo creo, pero yo no sé persa, no sé farsi y no sabría decir si me está mintiendo o no me está mintiendo. La gente se lo cree. Pero claro, cuando tú lo sabes y escuchas lo que dicen, bueno, te quedas absolutamente horrorizado. Y dices, bueno, esta persona no sabe de lo que está hablando, o sea, no sabe el disparate que está diciendo. Totalmente. Has visto, la verdad que me gusta, además, interpretando escritura con escritura y del mismo autor, yo creo que no puede haber nadie que pueda quejar de eso, ¿eh? Es obvio. Ha hecho una praxis bien preciosa. Perfecto. Mira, hay otra cosa más y yo de verdad que ya le dejo, que no quiero tampoco, por favor, que bastante jaleo le doy por Y ahí. estamos en sábado, además, sí. Y, mire, sí. dicen, una de las cosas que siempre se nos repite mucho, ¿vale? Es esta, mira. Yahvé es todopoderoso. Y es verdad que hay una cita en el Antiguo Testamento que dice que Él es el Sadai, el todopoderoso y demás, pero dice, pero Jesús nunca dice ser el todopoderoso. Por consiguiente, está el Dios Padre, que es el todopoderoso, pero que eso de la coigualdad con Jesús es un invento de a partir de Nicea del 325, porque últimamente todo esto se le echa todas las culpas a los católicos romanos. Ya, Claro, bueno. y de ahí viene todo eso. Sí, bueno, primero de entrada hay que decir que lo que hemos visto en la Biblia evidentemente no es el concilio de Nicea del 325 ni cosa que se le parezca. O sea, a mí esto me parece que es algo, pero más claro que el agua en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, a mí me parece que al mismo tiempo es bastante claro
el hecho de que Jesús puede hacer todo, incluido vencer la muerte en un momento determinado, ¿no? Es decir, pretender que no es el Todopoderoso cuando se da la circunstancia de que, claro, que es un personaje que hace cosas que solo puede hacer Dios, es decir, en un momento determinado es el único que puede, por ejemplo, parar el viento y calmar el mar, es el único que tiene el poder sobre la muerte, etcétera, etcétera, pues no cabe la menor duda que es así. Pero de todas formas es que además la Biblia sí dice que es el Todopoderoso. Vamos a ver, si vamos a Apocalipsis, capítulo 1, y yo creo que es que leer la Biblia corrige muchas de estas cosas, ¿no? Aquí viene. Vamos a ver. Si vamos, por ejemplo, a Apocalipsis. Un segundo. Aquí está. Apocalipsis, capítulo 1. Dice así desde el versículo 7. Apocalipsis 1 del 7 en adelante. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. A lo mejor el versículo 8 de Apocalipsis no está en la Biblia de esta gente, pero evidentemente aquí quien está hablando es Cristo, es decir, viene con las nubes, lo verá todo ojo, los que lo traspasaron. Es decir, es evidente, ¿no? Y dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es decir, la Biblia dice muy claramente que Jesús, el Mesías, es el Todopoderoso. Si hay gente que no conoce la Biblia lo suficiente como para verlo, pues lo lamento por ellos. Y alguno dirá, no, pero el alfa y la omega en absoluto es el que... tiene que ser Jehová, el Padre, pero no puede ser el Hijo. El alfa y la omega no puede ser Cristo. Por favor, siga leyendo unos versículos más adelante. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. De modo que el alfa y el omega, el principio y el fin y el todopoderoso es el Hijo del Hombre. Y Juan lo dice con una claridad tremenda. A lo mejor el capítulo 1 de Apocalipsis no está en la Biblia de esta gente, pero entonces deberían comprarse una edición de la Biblia que tenga completamente el texto de la Biblia, porque verdaderamente no puede ser más claro. El alfa y la omega, el principio y el fin, el que ha de venir, el Todopoderoso, es el Hijo del Hombre, es Jesús el Mesías. Y, insisto, esto es algo tremendamente importante, porque... Vamos a ver, el Islam también cree en un solo Dios y no incurre en la idolatría. El judaísmo cree, salvo los grupos místicos, cree en un solo Dios y no incurre en la idolatría. Pero le falta la enorme revelación de que ese Dios se hace uno para morir como un siervo dando su vida en rescate por muchos. Y ahí hay un enorme salto. Por ejemplo, el Islam puede decir cosas extraordinarias del Dios único, pero la idea del amor de Dios es extraña al Islam. Y de hecho, considera que eso es algo imposible. Es decir, ni nosotros podemos amar a Dios porque es muy grande, ni Dios nos puede amar a nosotros porque, vamos, está a una distancia absolutamente sideral. En el cristianismo no solo es que se habla del amor de Dios y de que Dios es amor, sino que ese amor se manifiesta en el hecho de que Dios se manifestó en carne y murió
por nosotros en la cruz. Y esto es extraordinariamente importante y marca una enorme diferencia entre la predicación del cristianismo contenida en la Biblia y lo que pueda ser la enseñanza de otras religiones. Muy bien, don César. Nada, solamente darte las gracias. Profe, te he silenciado no por nada, porque ahora te reconecto, porque se estaba yendo el micrófono, ¿vale? Y claro, queríamos para que se oyera más nítido lo que estaba comentando. Nada, simplemente decir que ha sido una exposición tremenda, agradecer a nuestro hermano César, como siempre, pues una maravilla, un gozo, pues nosotros nos disfrutamos de su saber, de su conocimiento, claro que sí. Y claro, hemos visto a lo largo de toda la exposición que desde el principio el ángel de Jehová es el Cristo preencarnado. ¿Es cierto? Decir de paso que el que habla desde la zarza, el que demuestra el nombre, el que da a conocer el nombre de Jehová, a veces nos equivocamos y nos creemos que es referencia al Padre, pero el que está hablando ahí es el Cristo preencarnado, porque el que está en medio de la zarza es el ángel de Jehová. Ese tetragramatón, el Yod-Hei, Bad-Hei, está hablando del Cristo preencarnado. Y que en el paleohebreo tiene una fuerza tan tremenda como el Yod-Hei, Bad-Hei. Y cuando le dice esas palabras, aunque sea un poco como simbolismo, le está diciendo mano mira, clavo mira, haciendo referencia al que tenía que pagar por nuestra culpa en el Calvario. Ver también que el tetragramatón se ve también en la cruz, en cuanto se ve y dicen que quiten lo que han puesto ahí. Están viendo en el Jesús Nazareno, rey de los judíos, también el tetragramatón. Así que el ángel de Jehová, el Cristo preencarnado, y terminando por Colosenses 2:8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, conforme, porque dice que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces no hay duda, la plenitud de la deidad está en Cristo. Muchas gracias, hermano. Yo estoy contento, gozoso, porque es necesario que se diga Cristo es Dios. Bien. Pues ha sido para mí realmente ha sido un privilegio y ha sido un gozo el poder estar sirviéndolos durante este ratito para mí de mañana de sábado, y por supuesto un abrazo muy fuerte para todos los que ahora se ven y los que no se ven, y que el Señor los bendiga. Vale, muchas gracias por su atención, César, ya le dejamos. Muy bien. Y nada, gracias por atendernos siempre a Sola Escritura y ser tan amable, por ejemplo, conmigo, ¿vale? La verdad que te lo agradezco de corazón. Espero que Dios te siga impulsando para su gloria. Y nada, lo dicho, muchas gracias, César, por estar con nosotros. Bueno, y todo...